La ONU se pronunciará este 27 de octubre sobre el embargo a Cuba. Para colocarlo en resumen, la Asamblea General de la ONU, como lo informa el diario El Nuevo Herald de Miami, pedirá este martes el fin del embargo estadounidense sobre Cuba. La Asamblea votará una resolución impulsada por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Washington. Hace un año, un texto similar obtuvo el apoyo de 188 países y solo dos votos en contra, los Estados Unidos y su socio Israel. Como viene haciendo cada año desde hace más de 2 décadas, es decir, desde hace más de 20 años, la Asamblea General de la ONU pedirá el martes el fin del embargo estadounidense sobre Cuba, en lo que será su primer pronunciamiento sobre esa política desde el restablecimiento de relaciones entre los dos países. La Asamblea, en la que se sientan los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, votará una resolución impulsada por el gobierno de La Habana sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Washington. En esta ocasión, con la administración de Barack Obama, ya reclamando abiertamente al Congreso Nacional el levantamiento del embargo, uno de los puntos de interés será la postura que mantiene la delegación estadounidense en la votación. Durante los últimos meses, Estados Unidos alimentó las expectativas sobre una posible abstención, lo que constituiría una inusual posición al dejar salir adelante sin oponerse a una resolución crítica con su propia legislación. Sin embargo, en los últimos días, Washington ha insinuado que votará en contra al considerar que el texto no refleja completamente el nuevo espíritu de acercamiento entre ambos países, según dijo la semana pasada un funcionario del Departamento de Estado que pidió el anonimato. ¿Qué sucede en esta situación tan importante? La Asamblea General de la ONU tiene un poder importante, pero no tanto como el del Consejo de Seguridad de la ONU, que es la instancia y el organismo más poderoso en cuanto a poder de influencia, poder ejecutivo más que todo, en la Organización de las Naciones Unidas. Cuba apela a un ente internacional que le funciona como estrategia para poder exteriorizar la situación, para poder buscar un organismo internacional fuerte, sólido, concreto, que pueda ejercer una presión sobre el gobierno y que éste ejerza una especie de subpresión sobre el Senado de los Estados Unidos, el Congreso, para que toda la presión caiga en la Cámara Baja de Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, y los republicanos se vean en una situación de estar entre la espada y la pared sobre sí, ser los enemigos públicos número uno de los cubanos y de muchos países del mundo, de los 193 Estados miembros de la ONU que apoyan el levantamiento del embargo, del bloqueo, ser enemigos de los republicanos o ser aquellos que finalmente le den a Cuba esa luz de esperanza para lograr un progreso económico con un socio comercial con el cual, si bien mantienen muchas diferencias ideológicas y políticas más que todo, pudieran unir ambas economías, pero Estados Unidos reforzar mucho la economía cubana y la cubana servir de complemento a la estadounidense para que creen alianzas comerciales, tratados de libre comercio, eliminación de impuestos, también relaciones en cuanto a tecnología, exportaciones, importaciones, tener en cuenta intercambios comerciales que puedan incrementar los productos internos brutos de cada país, aumentar el ingreso per cápita, aprovechar los máximos productos de exportación tanto de Cuba como de Estados Unidos entre ambos y lograr un acercamiento y una especie de integración comercial que pueda beneficiar a ambos países. Estados Unidos se opone porque puede que la presión de los republicanos también esté afectando la decisión de los demócratas, más que todo del presidente Barack Obama, sabiendo muy bien que los republicanos parecen llevar una ventaja importante en las encuestas en esta futura contienda en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre del 2016 en Estados Unidos para poner fin al mandato de Barack Obama. Israel, por su parte, apoya a Estados Unidos porque, si bien son aliados diplomáticos, necesita a Estados Unidos una especie de apoyo que pueda avalar la posición de su política exterior, una política exterior a la que Israel se ha apegado mucho, y por mucho que Israel no quiera tener nada que ver con Cuba, o por el contrario también lo apoya en cierta medida, aunque no sea conocido a la luz pública como tal, prefiere mantenerse apegado a la política exterior de Estados Unidos, una política en cuanto a lo militar, en cuanto a lo diplomático, en cuanto a lo político y en cuanto a lo económico, que ha apoyado durante mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué podría hacer la ONU para que se dé el levantamiento del embargo a Cuba, para que Cuba salga beneficiada y para que Estados Unidos, estando muy atentos de ese veto que puede imponer,
sabiendo que Estados Unidos tiene el derecho a veto, así como lo tiene Rusia, pero que Rusia apoya también el levantamiento del bloqueo del embargo económico a Cuba, eh, sabiendo muy bien también que la influencia y el poder de veto, el derecho a veto de Rusia tiene o ha tenido cierta, digamos, más importancia o influencia, por así decirlo, que el de Estados Unidos. Estados Unidos apelará a ese derecho a veto, pero lo importante es que logre ser anulado ese derecho a veto con apelaciones argumentativas que pueden hacer tanto de los Estados miembros que apoyan a Cuba y también de Rusia, que puede ser el Estado y también el miembro de la negociación más importante que pueda ir en contra de lo que propone Estados Unidos hacia Cuba, en contra de Cuba para no levantar el bloqueo, puede que de alguna u otra forma sirva de defensa a Cuba. Eso es lo importante aquí, teniendo en cuenta muchas situaciones, para que finalmente haya una correcta o un correcto restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, entre Cuba y Estados Unidos. Debe darse el levantamiento del bloqueo para que fluyan los demás desbloqueos, por así decirlo, aquellas llaves que van a abrir las puertas que estuvieron cerradas durante más de 50 años, a nivel económico, a nivel comercial, a nivel político, y terminar de destaparse la olla a nivel diplomático. ¿Qué puede hacer la ONU en este caso? La ONU podría apelar a las siguientes medidas. Primero, crear un proyecto de ley que sea enviado al Consejo de Seguridad, debatirlo en el Consejo de Seguridad, el organismo más poderoso, y luego, en cuanto a la resolución que se apoya ahí, enviarlo al Senado de Estados Unidos para que allí se considere emitir un proyecto de ley a favor de crear una resolución que levante el embargo a Cuba, que pueda desbloquear al país, por así decirlo, que pueda aprobar las relaciones comerciales que tanto se han estado esperando y que se pueda también decirle a la administración de Barack Obama que ya puede proceder a empezar a iniciar negociaciones, tratados comerciales y también intercambios comerciales importantes entre ambos países. Otra medida sería considerar un levantamiento progresivo de las sanciones tal y como se aplicó con Irán, para que los republicanos no ejerzan tanta presión por haber levantado el bloqueo con un impacto tremendo, sino progresivamente de acuerdo a lo que proponga el Partido Republicano, y evitar que se oponga fervientemente a un levantamiento unilateral, pero también de golpe, por así decirlo. Y otra medida sería organizar un diálogo bilateral entre Barack Obama y Raúl Castro, los presidentes de Estados Unidos y Cuba respectivamente, con el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, en paralelo o después incluso a la votación en la Asamblea Nacional y en una hipotética votación del Consejo de Seguridad, para empezar a negociar y sentar las bases que acordarían un tratado que podría ser firmado para oficializar el deshielo entre ambos países, y esto debería estar apegado a la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 33, que reza claramente la resolución pacífica de los conflictos. Firmar un tratado que oficialice la situación de desbloqueo y de deshielo entre ambos países, entre Cuba y Estados Unidos, registrado en la Carta de la ONU, los estatutos de la ONU, registrado y también avalado por la ONU, para que se oficialice en instancias internacionales, apegado siempre al derecho internacional, el desbloqueo y el restablecimiento de relaciones entre ambos países. Y esto generaría también cierta influencia en el Senado, para que de una vez por todas puedan levantar ese bloqueo que a gritos piden los cubanos, que también piden estadounidenses, que pide Barack Obama, que piden 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Algo que, sin duda alguna, cambiará el curso de la historia. Mucho cambiará el curso de la historia de Cuba, y también beneficiará y podría cambiar el curso de la historia de América, porque relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos pudieran representar que Estados Unidos, al maximizar el potencial exportador de Cuba, al empezar a exportar más productos y a vender más productos cubanos al resto de América, al resto del mundo, haría que Cuba pueda desarrollar más su economía, y haría también que el mundo disfrute de lo que la economía de Cuba produce, pero que en cierta medida se ha visto muy rezagado, obviamente por este bloqueo económico que se ha criticado tanto, como parte de una política muy radical, como parte de una política que también muchos analistas, periodistas, expertos en la materia consideran injusta hacia Cuba. Una política que no dio resultados, y no dio resultados porque no se han visto, digamos, las medidas que, o bajo las cuales
cuyos propósitos también bajo los cuales fueron tomadas estas políticas, fueron implementadas, tal vez sin razón alguna, pero sabiendo muy bien que Estados Unidos y Cuba pueden cambiar el curso de la historia económica de América en buena parte, no en su totalidad, pero sí en buena parte, porque son dos países que pueden beneficiar económicamente a la región, sin importar las ideologías políticas que haya entre ambos, las diferencias, pero que al unir sus economías, al generar una alianza de capitales, puedan contribuir al desarrollo íntegro de la región latinoamericana y más que todo al desarrollo íntegro de ambos países, dos países que sin duda alguna podrán representar algo beneficioso para América Latina, que podrán representar una alianza que sin duda alguna será una que no tenga precedentes en la historia de América Latina. Una alianza, una nueva alianza entre Cuba y Estados Unidos, no solamente a nivel económico, no solamente a nivel comercial, sino también a nivel político, a nivel diplomático, a nivel geopolítico, para que se pueda cambiar esa correlación de fuerzas entre muchos países de América y que puedan hacer que las instancias internacionales tengan a Cuba más en cuenta. Esto cambiará obviamente la vida de los cubanos, la forma en que el mundo ve a Cuba, la forma en que la economía cubana puede beneficiar al mundo, que ahora podrá beneficiarlo más, y la forma en cómo el mundo y la economía global podría también retribuirle eso a Cuba. Estemos muy atentos a ello.